Bueno, terminamos la campaña de aniversario 25 y vamos ya por el 26. Y el lema de la campaña fue restauración. Entonces, el pastor del segundo servicio del domingo anterior habló precisamente sobre restauración. Entonces, tenemos una nueva serie que le hemos titulado Restaurados para Restaurar. Y en este caso quiero que por favor usted me ponga la debida atención, porque este sermón tiene que ver con esta iglesia. Ahora, como iglesia, amados, tenemos que saber, oiga, del porqué del nombre, Tabernáculo de Restauración. Y esto quiero que usted se lo grabe, por favor. Tabernáculo de Restauración. Ahora, cuando usted ve un rótulo que dice panadería, ¿qué espera encontrar ahí? Pan, ¿verdad? Si dice zapatería, ¿qué cree que venden ahí? Zapatos. Si dice farmacia, medicina. Entonces, usted va a encontrar diferentes rótulos que anuncian lo que tienen. Por ahí algunos negocios, uno se llama, allá en Ciudad Delgado he visto uno que dice la casa del huevo, dice. Entonces usted sabe que ahí venden huevos. Por ahí vi otro en Soyapango que dice la casa del pamper. Usted va a ver diferentes rótulos. Entonces, eso significa que ese rótulo tiene que ver con lo que venden o lo que hacen ahí. Por ejemplo, si es una mueblería, usted piensa conseguir muebles. Si una ferretería, lo que usted le llame tiene rótulo. Entonces, por eso es que necesito que usted pueda saber por qué nos llamamos Tabernáculo de Restauración. Y hoy lo vamos a explicar. Ya lo hemos dicho, hace años lo expliqué, pero hoy quiero que cada uno diga, bueno, ¿por qué yo me congrego y por qué soy Tabernáculo de Restauración? Ahora, entonces, la palabra tabernáculo viene del hebreo, que significa, solo le voy a dar el significado de las palabras: residencia, templo, cabaña, casa, morada, tabernáculo y tienda. Es una palabra hebrea. Entonces, primero usted tiene que saber que tabernáculo es casa, es templo, es morada, es cabaña. Entonces, cuando hablamos de tabernáculo, por ejemplo, Dios le dice a Moisés que se construyera un tabernáculo. Era una tienda donde allí iban a colocar el arca del pacto, iban a dividir el lugar entre el lugar santo y lugar santísimo, y luego el atrio. Entonces, era una tienda. Así que por eso es que tabernáculo significa tienda, o significa cabaña o casa. Ahora bien, la palabra restauración, aquí esto es el otro punto importante que es necesario lo entendamos bien. Restauración. Esta palabra viene del latín restaurare. Significa, fíjense, lo primero, arte, con respecto al arte. Arte significa arreglar los daños que ha sufrido una obra de arte. Esto es respecto al arte. Arreglar los daños que ha recibido una obra de arte. Y aquí le quiero poner un ejemplo. En la empresa donde yo trabajé por 11 años, tenían un cuadro. Y dicen que ese cuadro era muy caro, pero se estaba deteriorando. De hecho, este cuadro era de un pintor salvadoreño, bueno, prácticamente nacionalizado salvadoreño, pero él era español. Y se vino a El Salvador, él nació en 1894 hasta 1976. Él se radicó acá, pero
fue considerado el padre de la pintura salvadoreña. Este señor se llamaba Valero Lecha. Oiga, llegó a El Salvador y fundó en 1937 su famosa Academia de Dibujo y Pintura. Entonces, donde yo trabajaba tenía un cuadro. Resulta que buscaron a un pintor, me imagino que era de los mejores del país, que por cierto, oiga, cobró 6,000 colones. En ese tiempo 6,000 colones era una buena cantidad. Estoy hablando allá por el 98 más o menos. Amados, cobró 6,000 colones para restaurar él. ¿Y sabe qué? Le quedó feo. Yo no sé de pinturas, pero este señor, ese trabajo, desde lejos le veía que era un parche que le había. Él llegaba por las mañanas a estar ahí con el pincel, pero no le quedó bien. Yo no sé de pintura, pero eso no era restauración. Era penoso lo que cobró por la cantidad y el mal trabajo. Entonces, eso no era restauración. Ahora, ya les dije que respecto al arte es arreglar los daños que ha sufrido una obra de arte. Entonces, este hombre no reparó o no arregló los daños. Entonces, otra definición es volver a poner a una persona o cosa en el estado en que antes estaba. Eso, estoy hablando la definición de restauración en el caso según el diccionario. Oiga, volver a poner a una persona o cosa en el estado en que antes estaba. Ahora, en este aspecto me quiero referir a alguien que ha sido, por ejemplo, una persona con problemas de alcohol. Aquí en la iglesia tenemos a un hermano que él tiene 15 años de estar en Alcohólicos Anónimos. Y él me dice pues que desde esa fecha que él comenzó ya en serio, no ha vuelto a tomar. O sea, él fue restaurado. Pero para ser restaurado se necesita algo. Yo quiero pedir a mi hermano Plinio Ramírez que pase. Pase acá, hermano. Él, como digo, tiene 15 años de no tomar. Yo creo que la esposa pues sabe que es verdad. Las hijas también. Ahora, ¿qué se necesita, hermano Plinio, para que una persona deje de tomar y sea restaurada? El sincero deseo de dejar de beber. Oiga, para que una persona deje de tomar, tiene que tener el sincero deseo de dejar de tomar. Ahora, otra pregunta. Si usted no hubiera dejado de tomar, ¿podría ayudar a ese hombre a que deje de tomar? No, no creo. Note que para que una persona ayude, es decir, a un alcohólico a dejar de tomar, otro alcohólico que ya no toma, que ya fue restaurado, puede ayudarlo a que ese alcohólico deje de tomar. En otras palabras, un bolo no le puede decir a otro bolo deja de tomar, si lo quiere entender así. Ahora, pero una persona que tuvo ese problema antes y ya él lo dejó, puede decirle a otro. ¿Verdad que ahí hay apadrinan a las personas? Es decir, ¿qué hace un padrino? Es el guía que le va orientando sobre el proceso de recuperación que uno va llevando. Oiga, una persona para que deje de tomar, no solo llega a Alcohólicos Anónimos, también hay un apadrinamiento. Es decir, alguien que le va a ayudar al otro para que siga los pasos. Pero note, el que ayuda al otro para seguir los pasos, él fue ayudado, él fue restaurado. ¿Ve? Entonces, ¿cuánto tiempo la persona
puede estar para que ya no necesite un padrino? ¿O siempre tiene que tener un padrino? No, el alcoholismo es para toda la vida. Uno es alcohólico y es alcohólico para siempre. Lo único que ya no consume, pues ya no bebe, ¿sabe? Bueno, ahora, ¿usted ha tenido a personas que ha padrinado? Sí, sí tengo personas que yo apadrino. Ahora con el tiempo, sí, la gente lo busca uno y porque ven que uno ya definitivamente ya no toma y no tiene deseo de dejar de volver otra vez a beber. Entonces 15 años tiene, ¿verdad? Sí, 15 años por la gracia de Dios. Bueno, 15 años tiene el hermano de no tomar. Gracias, hermano, gracias. Ahora, ¿por qué le ponía ese ejemplo? Porque es importante saber que para que alguien le ayude a otro, él mismo tuvo que haber cambiado primero. Entonces, estamos definiendo qué significa la palabra restauración. Y decíamos, el primero era, en el asunto del arte, es arreglar los daños que ha sufrido una obra de arte. Eso es restauración. Luego, segundo, es volver a poner a una persona o cosa en el estado en que antes estaba. ¿Ve? Por ejemplo, una persona de los que tienen problemas con el alcohol, Dios no los hizo borrachos, no los hizo con vicios. Y ellos se salen de ahí y necesitan ser restaurados. Pero no puede ser restaurado, no puede dejar de tomar a menos que tenga el sincero deseo de dejar de tomar. Tome en cuenta eso. Ahora bien, en la política, restauración es instaurar de nuevo el régimen político que había en un país. Y como cuarto es recuperar o recobrar. Ahora, le voy a decir el significado en el hebreo, la palabra restauración. ¿Qué significa? Restauración o restaurar. Primeramente, en el hebreo significa renovar, reparar, restaurar, recobrar, recuperar, rescatar, restablecer, restituir, pagar. Entonces, cuando usted sabe que tabernáculo de restauración, estamos diciendo casa de restauración. ¿Qué se hace entonces aquí? Restaurar a las personas. Oiga, restaurar. Por eso quiero que entendamos bien por qué nos llamamos tabernáculo de restauración. Ahora, pero hay dos palabras en el hebreo para restauración o para restaurar. La segunda es curar. Oiga, curar, ayudar, abrazar, afirmar, alentar, amparar, fortalecer, reedificar y sostener. Entonces, esa es la labor que como creyentes debemos hacer. Y se lo vuelvo a repetir. Curar, ayudar, abrazar, afirmar, alentar, fortalecer, reedificar y sostener. Ahora, pero como esta palabra restauración no solo aparece en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, esta palabra la encontramos, por lo menos vamos a ver 3 versículos. El primero, Gálatas 6:1. Esto lo dijo el pastor en el segundo servicio del domingo de la campaña. Mire lo que dice. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué hay que hacer? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora bien, la palabra, yo esto ya hace varios años lo expliqué. Entonces cuando el pastor lo dijo, porque era referente al lema de la campaña, usó la palabra griega, catartizo. ¿Se acuerdan de esa palabra el domingo? ¿Qué significa catartizo? Significa completar totalmente, reparar, ajustar, hacer aptos, constituir, perfeccionar, preparar, remendar, restaurar, unir. Y en Gálatas 6:1 se refiere metafóricamente a uno que ha sido dislocado del cuerpo espiritual.
Él lo ponía de un hueso que ha sido dislocado. Pero según el griego y según el diccionario Bain, que es de donde saqué este dato, es de alguien que ha sido dislocado del cuerpo espiritual. En otras palabras, que se ha alejado de la iglesia. Entonces, note, ¿cuál es el deber de un creyente? Ayudar a otro. Es restaurarlo. Ahora, el problema, amados, y es aquí donde fallamos quizás la mayoría de creyentes, es que cuando una persona, vaya, por ejemplo, esto no va a pasar, pero ¿qué tal? Usted vio que el hermano Plinio dijo, mire, yo tengo 15 años de no tomar, y usted lo ve un día, ¿verdad? Que ahí va caminando. ¿Qué va a decir alguien? Si usted no es espiritual, lo que va a decir, usted viera, hermana, o usted viera, mire, yo vi al hermano tal en Zumba. Ahora, ¿eso es restauración? ¿Ve? Entonces, ¿qué quiero decirle? El error que cometen muchas personas es señalar a alguien, a un hermano que ha cometido una falta. Dicen, no, y mire, y comienzan a criticar a alguien por alguna, como dice ahí, falta. Entonces, quiere decir que el deber de todo creyente es ayudar a alguien en su condición, en vez de juzgarlo, en vez de criticarlo, en vez de hablar mal de esa persona. El deber nuestro es, como espirituales, dice la Biblia, hay que restaurarlo. Vaya, por ejemplo, usted ha visto películas de guerra. Cuando una persona cae herido, le cortaron un pie, lo que sea, siempre va a haber alguien atento a ayudarlo, a sacarlo de ahí, exponiendo su propia vida. Y he visto casos, en las películas por supuesto, que por ayudar a aquel, él mismo muere. ¿Pero qué? No dice, este es pobrecito, este está bien fregado, ahí lo dejan. No, lo ayudan. Entonces, dígame, ¿cuál es el deber de una persona que ve en un estado donde a lo mejor se descuidó, se ha alejado de la iglesia? Y me han dicho hasta casos de personas que tenían rato de no venir a la iglesia y viene a la iglesia. Es un ejemplo. Algunos le dicen, vaya, al fin veniste. ¿Y cómo te fue en Egipto? Esas sus palabras son de ánimo para alguien. ¿Qué le parece? Entonces note, hacemos al revés de lo que la Escritura manda hacer. Necesitamos entender entonces por qué Dios dice que nosotros tenemos que restaurar a las personas, de ayudarle a la situación que pueda estar viviendo. Entonces, la otra palabra del griego para restaurar se encuentra en Mateo 12:13. Mire lo que dice. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Esta palabra en el griego habla de la restauración a su condición de salud anterior. Entonces note, Jesús sanó a una persona que tenía la mano seca. Y dice que le fue restaurada como la otra. Pero esa palabra restaurar no es la misma que catartizo, como les dije de Gálatas 6:1. Ahora, pero hay otra palabra, está en Hechos 3:21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta, oiga bien, los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces note, aquí esta palabra restauración no es ninguna de las dos anteriores.
Esta palabra significa poner en orden, volver a construir, restablecer. Y aquí está hablando de cómo Jesús va a estar en el cielo después de su resurrección hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Es decir, hay algo más que falta que suceda hasta que Cristo ponga en orden todo. Es, por ejemplo, que Él venga con su iglesia y después, por su iglesia y después con su iglesia, establezca su reino, ponga al diablo donde lo tiene que poner, etcétera, etcétera, y haga Dios cielos nuevos y tierra nueva. A eso se refiere ahí. La restauración de todas las cosas. Ahora, habiendo dicho eso, quiero explicarles lo que significa lo contrario a restauración. Los antónimos. ¿Cuáles son los antónimos? Destrucción, deterioro, abandonar, demoler, derrocar, deshacer, descuidar, destruir. Entonces, por eso, amado, es que aquí uno tiene que reflexionar. Primero, yo soy restaurado. Óigame, solo una persona restaurada puede ayudar a restaurar al otro. Por eso puse el ejemplo de mi hermano. No puede una persona que no ha sido restaurada ayudarle a otro. Es mentira. Ahora, si tabernáculo de restauración es como tal, ¿qué espera entonces la gente? Bueno, si ahí dice de restauración, o sea que me van a ayudar a mí. Decir, restaurar su vida espiritual, su familia, qué sé yo. Entonces, ¿cuál debe de ser el papel de todo creyente? Ayudarle a esa persona a restaurarse. Nuestro papel como tabernáculo de restauración debe de ser entonces ayudar a las demás personas. Y como digo, si no somos restauración, entonces somos lo contrario. Dije que lo contrario es destrucción, deterioro, abandonar, demoler, derrochar, deshacer, descuidar, destruir. Ahora, le hago la pregunta y no me conteste. ¿Usted es un restaurador? Primero, ¿usted ya fue restaurado? Segundo, ¿usted es un restaurador? Porque si usted no ha sido restaurado, usted no puede ser un restaurador. Ya lo vimos. Usted no puede dar lo que no tiene, pues. ¿Ve? No encaja. No encaja. Entonces, en este punto es donde como creyentes debemos de tener cuidado. Cuando usted habla mal de su iglesia, no digo que lo haga, pero si usted habla mal de su iglesia, habla mal de los hermanos, habla mal de los líderes, habla mal del pastor, ¿usted qué está haciendo? ¿Está restaurando? Está destruyendo. Entonces, no sabe qué es lo que hace usted. Porque cuando una persona habla mal de su iglesia, habla mal de cualquiera, del cuerpo de Cristo, no está construyendo, no está restaurando, está destruyendo. Y oiga lo que dijo Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, es necesario saber a qué vino Jesús. El ladrón puede representar a Satanás. Mire, es necesario que uno comprenda totalmente que una iglesia, una congregación es parte del cuerpo de Cristo. Y cuando un creyente habla de su iglesia, está hablando del cuerpo de Cristo. Y a Dios no le agrada que le hablen mal de su iglesia. Le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda usted que el apóstol Pablo perseguía a los creyentes? Dice que se los llevaba preso. Y hasta con orden. Él tenía permiso para ir a llevar. Y según él estaba sirviendo a Dios. Hasta que Jesús se le apareció y le dijo:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? No al Señor, era la iglesia, pero la iglesia era de él. ¿De quién es la iglesia? ¿Usted cree que Tabernáculo de Restauración es del pastor o la familia del pastor? La iglesia es del Señor. Nosotros solo somos siervos. Es que la iglesia es del pastor Rigoberto. No, esa no es mi iglesia, hermano. Disculpe, la iglesia es del Señor. Aquí solo estamos para servir. Entonces, cuando un creyente habla mal de su iglesia, está hablando mal del cuerpo de Cristo. Levante la mano aquí a qué esposo le gusta que hablen mal de su esposa. Levante la mano los esposos, levántela. ¿Y por qué no la levantan? Ah, porque tiene la esposa a la par. Levantala, ya va a ver. ¿Usted cree que Jesús le agrada que alguien habla mal de su esposa? ¿Con quién se va a casar? ¿Con quién Jesús pagó un precio? Jesús fue a la cruz por su iglesia. Pero, óigame, mire, hoy va a encontrar usted en las redes sociales tanta gente que habla mal de los pastores, mal de las iglesias. ¿Usted cree que esos son siervos de Dios? Son siervos del diablo, amados. Gente que, óigame, ataca a los diferentes pastores. Habla de ellos. ¿Y sabe qué? Son gente que conoce de Dios, pero ahora como por ser youtuber, ganan dinero. ¿Y sabe qué? Sacan noticias falsas. Y la gente comenta, vea usted, gente comenta y basura, porque un hijo del diablo está atacando a iglesias y a siervos de Dios. Y hasta creyentes dicen, es cierto. Viene uno y dice, mire, eso del diezmo, y comienzan a atacar, porque ellos mismos son ladrones. Y atacan a eso, a los que diezman, porque ellos son ladrones. Entonces note que hablaron mal de Jesús. ¿Quiénes hablaron mal de Jesús? ¿Los que estaban con él? No. Los que estaban en contra de él. Entonces, vea usted, ¿de qué lado está usted? ¿De aquellos que atacan el cuerpo de Cristo o de aquellos, amados, que están para edificar, para restaurar, para ayudar, para sostener? Por lo tanto, amados, cuando usted oiga, yo sé que esto aquí no lo va a escuchar, ¿verdad? Pero cuando usted oiga a algún hermano o hermana que habla, no, que mire que esa iglesia, es que el pastor, es que los líderes, es que aquí, usted diga, mire hermana, venga, voy a orar por usted. Usted necesita ser restaurada. Y que el Señor le ayude y le amarre esa lengua de él. De seguro no le vuelvo a decir nada. Porque, amados, hay personas que la lengua, ellos se convirtieron a lo mejor, pero su lengua no se convirtió. Porque la lengua hace daño. Entonces, vuelvo y hago la pregunta. ¿Usted fue restaurado? ¿Usted ayuda a restaurar? Porque es feo entonces que se llame casa de restauración y no restauramos, sino que dejamos peor, así como le dije el cuadro de Valero Lecha. Se le paga una cantidad grande al fulano, era 6,000 colones, cuando eran colones, y lo dejó peor. Entonces, ese es el asunto, hermano, que uno debe de ubicarse. Y como ya dijimos, para que alguien sea restaurador, tiene que estar o ser restaurado primero. Por eso el título de esta nueva serie se llama Restaurados para restaurar. Entonces, solo quien no ha sido restaurado no restaura, destruye. Pregunta, ¿para qué te puso el Señor en el cuerpo de Cristo? Si somos el cuerpo, la Biblia dice, usted ve en en 1 Corintios capítulo 12 que somos un cuerpo y tiene diferentes miembros, muchos miembros. ¿Acaso, amados,
usted agarra su mano derecha para darle duro a la izquierda? ¿O agarra usted su pie y le comienza a dar patadas a la otra? ¿Algún día usted se ha agarrado a trompones? Tenés que hacer caso. ¿Lo ha hecho? Solo una persona que está loca lo puede hacer. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, cuando usted habla de otro miembro, no importa la condición de él, lo está dañando. ¿Y sabe qué? A veces lo hacemos sin que la otra persona se dé cuenta. A escondidas. Le decimos a otra persona. Y cuando ella viene, y si lo ven platicando ahí, aguas, dice, ¿verdad? Y según algunos pueden pensar que ellos son siervos del Señor, así como pensaba Saulo. Y era un siervo del diablo, amado. Porque no estaba sirviendo a Dios, le estaba sirviendo al diablo. Entonces, ¿a quién le sirve usted? Cuando uno tiene claro para qué fue llamado y si fue transformado, fue salvado, entonces puede hacer la obra que Dios desea que seamos. Restauradores. Restauradores. Así que la próxima vez que usted oiga a alguien, cualquiera, ya sea de esta iglesia, de otra iglesia, hablando mal de su iglesia, de su pastor, diga, hermano, mire, yo voy a orar por usted. Pero yo no voy a estar escuchando lo que usted dice. Porque usted no está edificando, está destruyendo. Usted no está restaurando, está dañando. Y eso que dice no le va a servir. No ayuda a nadie. Es más, desmotiva a las personas. Cuando usted habla mal, oiga, no es cierto, amado, que si usted tiene un alto concepto de una persona y viene alguien y habla mal de esa persona, usted cambia el concepto. A menos que conozca bien usted a la persona. Ahí sí dice, no, de a mí no vamos a hablar de él porque yo lo conozco. Pero de lo contrario, usted ya tiene un mal concepto. No, si es que dicen que es así. Es que es de esta manera. Entonces note cuánto puede hacer daño lo que uno hable de otra persona. Por lo tanto, un creyente que se dedica al chisme, a hablar de otros, a hablar de su iglesia, está dañando al cuerpo de Cristo. Y no se mete con la persona, se mete con el Señor. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que, como le dije, un miembro, su mano o su pie, no puede causarle daño. A menos que sí, usted esté chiflado. Yo conocí a un fulano, y eso me quedó tan grabado, andaba tomado. Una persona que anda borracho puede cometer cualquier locura. Le dijo a mi madre un día, Napoleón se llamaba y solo le decían Napo. Le dice a mi madre, le dice, ¿quiere ver que me meta un machetazo? Le dice. Y agarra el corvo, así. Plago se dio. Hermano, aquí en la mera, cuando uno le dice chimpinilla ahí. Oiga, usted sabe que ahí solo el pellejo tiene encima uno. Hermano. Y levantó el pantalón, se le veía el hueso. Y la sangre. Después le dice, mire, alcánceme una aguja. Se cosió él el machetazo que se dio. Así como lo oye. Un par de días después, llega y le dice a mi mamá, ¿quiere ver que me saque 1 litro de sangre? Le dijo. La misma herida se la aprieta y así sale el chorrito de sangre. ¿Ve? ¿Sabía usted que en las iglesias hay gente como Napo? Que lo que sirven es para hacerle daño a otro, que es miembro del cuerpo. Espero que no haya ni un Napo ni Napa aquí, ¿va? Dile que tiene a su lado, Dios te ayude.
Ahora, para que haya restauración debe de haber conversión. Fíjese bien. En este capítulo, amados, 15 de Jeremías, él estaba pasando por situaciones difíciles como profeta. De hecho, él hasta lo metieron preso por predicar que se iban a llevar cautivo a todos los de Judá y que iban a destruir el templo y todo eso. Entonces la gente se había vuelto en contra de él. Así que él tenía cansancio emocional, rechazo del pueblo, dolor por su llamado profético. Entonces Dios le habla y le dice, ponme otra vez el texto de Jeremías. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, oiga bien, yo te restauraré. Ahora, fíjese bien, ¿qué persona es la que es restaurada? La que se convierte. Usted puede ver personas que están en las iglesias, no aquí, en otros lados, que no cambian porque no se han convertido, solo están convencidos. El que se ha convertido, ese es restaurado. ¿Por qué lo digo? Por lo que Dios le dice al profeta. Así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. En otras palabras, no hay restauración sin conversión. El primer paso para la restauración es conversión. Y la palabra convertir del hebreo significa volverse, arrepentirse, cambiar. ¿Cuántos, no me levante la mano, cuántos convertidos hay aquí? Ya le dije, ¿qué es lo que significa? Y Dios le dice al profeta. Ahora, ¿por qué? Porque él se había desanimado, ya no quería predicar. Entonces, ahora, Dios llama al profeta a abandonar el desánimo y las quejas, su actitud. Entonces, y recuperar su posición o el servicio como profeta. Por eso Dios le dice, yo te voy a restaurar. Es decir, ponerlo en el puesto que tenía. Convertir es una palabra que se halla también en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice Hechos 15:3. Hechos 15:3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. La palabra griega aquí, conversión, implica un volverse de y un volverse hacia. Un volverse de y un volverse hacia. ¿Cómo lo explicamos? Primera Tesalonicenses 1:9. Mire lo que dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de, ¿ve?, los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, no, de convertirse es, bueno, una persona hacía una cosa, vivía de una manera, deja esa manera y se convierte al Señor. Es lo que le llama la Escritura, el que está en Cristo, nueva criatura es. Para que haya un nuevo nacimiento tiene que haber una conversión. Pero para que haya una conversión es necesario un arrepentimiento. Entonces, es interesante, amados, entender que en el hebreo la palabra convertir como restaurar es la misma según la raíz hebrea. Ahora, pero en el Nuevo Testamento añade otra palabra, es arrepentirse. Si me puedes poner Mateo 3:8. Mateo 3:8. Mire lo que dice. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento?
viene del griego metanoeo, significando cambiar la mente o el propósito. Involucra siempre un cambio a mejor, una enmienda. Entonces, así que mire lo que Juan el Bautista predicaba. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que se note que te has arrepentido, pues. ¿Sabe cuál era la señal que los judíos se habían arrepentido? Venía a Juan para que lo bautizara. Es decir, tenía que haber una evidencia. Entonces, cuando una persona ha aceptado a Cristo, acepta a Cristo, si realmente hubo arrepentimiento, hay conversión. Si no hubo arrepentimiento, no hay conversión, no hay restauración. La restauración viene cuando hay arrepentimiento, ahí viene la conversión y luego viene la restauración. Y un restaurado es el único que puede ayudar a otro a ser restaurado. ¿Sabe entonces por qué a veces las iglesias no crecen? Porque hay otras personas que dicen, no, yo para ser como el hermano no, para ser como la hermana no. Entonces la persona, como tiene mal testimonio, no le gusta invitar a otros a la iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque otras personas quieren ver en uno el cambio. Pero también he escuchado que otros dicen, mire, la persona ya no es como antes. Hoy es bien diferente. Se ve que bien entregada, dicen. ¿Ve? Ese es tener un buen testimonio entonces. Así que, amados, ¿qué Dios le dice entonces? Vuelve a poner Jeremías, por favor. Entonces, encontramos acá, dice, Jehová, dice, si te convirtieres, yo te restauraré. No te lo dicho. Y delante de mí estarás. ¿Qué significa eso? No es que se va a ir a la presencia de Dios. No. Esta expresión es una expresión sacerdotal. Estar en la presencia de Dios para servirle. Es importante entonces que quien le sirve a Dios es alguien que tiene comunión íntima con Él. Si una persona no tiene comunión íntima con Dios, no puede ser un restaurador. ¿Ve? Entonces, y luego le dice, mire, si entresacares lo precioso de lo vil. ¿Qué quiere decir esto? Precioso es lo puro, lo verdadero, lo que proviene de Dios. Lo vil es lo impuro, lo contaminado, lo carnal. Aquí se le está instruyendo a Jeremías a distinguir entre la verdad de Dios y las mentiras y las influencias negativas del pueblo, porque el pueblo solo decía cosas contrarias. Entonces él le dice, mira, tenés que aprender a distinguir entre una cosa y la otra. Dice que tenía que entresacar lo precioso de lo vil. Y esta palabra, entresacar, significa en el hebreo traer fuera, separar, discernir, purificar. Hay cosas, amados, que a lo mejor uno tiene que entresacar de lo que lleva dentro. Sacar lo bueno, no sacar lo malo. Ahora, si una persona, por ejemplo, habla demasiado cosas negativas, es porque es lo que tiene. Y lo que saca, lo que entresaca no es bueno, es malo. Entonces uno debe de saber qué es lo que sale. Porque lo que hay en el corazón, de lo que sale. Entonces usted puede conocer a una persona como es por lo que habla. Fácil de conocer. Usted ve que esta es una persona que mucho habla de los demás, anda hablando de la gente, de los hermanos y todo. Es una persona que tiene una podrición dentro. Y cuando usted escucha a la gente que habla cosas negativas, piensa que usted es basurero. ¿Por qué? Porque la basura que trae la persona viene a depositársela a usted. Por eso no escucha gente que habla cosas negativas de otros, ni de la iglesia, ni de otras personas. Porque ¿qué persona correcta habla mal de su propia casa? Nadie. Si es una persona cuerda. ¿Ve? Entonces es necesario entender, amados, qué es lo que hacemos en el cuerpo de Cristo. Y entonces termino. Dios le dice ahí, si entresacares lo precioso de la vil, serás como mi boca. Oye, amado, esto es tremendo. ¿Sabe qué quiere decir serás como mi boca? Es decir, ser portavoz autorizado por Dios.
En otras palabras, le está diciendo, mira, si tú entresacas lo precioso de lo vil, yo te voy a usar. Y serás como que yo estoy hablando. Es algo así como cuando usted se da cuenta que Dios iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Dios le dice a Moisés, mira, como Moisés puso excusa que él no podía hablar, le dijo, ¿acaso no tienes ahí a Aarón, tu hermano? Háblale tú a él las palabras que yo te diré y tú vas a ser para tu hermano como Dios. ¿Por qué? Porque él hablaba como que si Dios estaba hablando, porque Dios le había dicho primero a Moisés y él le transmitía a su hermano las palabras. Así que, óigame, Moisés era como Dios para su hermano y luego para el faraón. ¿Por qué? Porque hablaba las palabras de Dios. En otras palabras, según lo que vemos aquí, cuando dice serás como mi boca, si tú has sido restaurado, puedes hablar y Dios puede usar tu boca y es como que la voz de Dios fluye a través de tu boca. Por eso es importante que usted entienda que cuando viene a la casa a escuchar un sermón, no es el pastor, es lo que el pastor está hablando. El pastor habla la palabra de Dios y es como Dios hablando al pueblo. Pero hay gente, amados, en las congregaciones, no aquí, en otras, que distraen al otro, le están perturbando a aquel con ganas de escuchar. Y miren, son como los fariseos a veces que ni dejan entrar ni entran. Entonces uno tiene que saber, si Dios te está hablando, deja entonces que te hable. Porque cuando te descuidas y distraes a otro, le estás robando la palabra que a lo mejor era para esa persona y no está recibiendo la tuya. Entonces uno tiene que tener claro, en verdad, que cuando hablamos aquí, hablamos de parte de Dios. Así que usted no va a decir, es que el pastor Rigo dice, no, si no está en la Biblia es otra cosa, ¿me entiende? Pero si está en la Biblia, así que no va a decir el pastor dice. ¿Ve? Si no está en la Biblia, ahí sí el pastor dice. Pero si está, lo que hacemos es hablar como de parte de Dios ese mensaje. Por lo tanto, usted no lo puede rechazar. ¿Ve? Entonces, así que le dice, al final, terminamos, conviértanse ellos a ti. Oiga, la labor de un restaurador es que las personas se conviertan como usted es, como un restaurador, que vengan a los pies de Cristo. La labor del profeta era que aquellos a los cuales él hablaba vinieran y se convirtieran a la voz de Dios que tenía el profeta por el pueblo. Pero una cosa más le dice, y tú no te conviertas a ellos. Amados, la labor de todo restaurador es mantenerse firme y no dejar que las cosas negativas de los demás influyan en nuestra vida, sino ser nosotros como las personas que Él desea, que seamos sal de la tierra y luz del mundo. Esa es la labor de un restaurador. Y termino, vamos a leer el mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Esto responde el Señor: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Óigame, amado, hay gente en las congregaciones que un tiempo sirvieron, ya no, porque se cansaron, se aburrieron, ya quiere que el Señor se lo lleve. Entonces Dios le dice, oiga, mire cómo lo habla esta traducción: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. ¿Cuántos están en las congregaciones y le dieron la espalda al Señor y no se han dado cuenta? ¿Por qué puedes pensar que le está sirviendo a Dios cuando el profeta le dice, Dios le dice al profeta, si regresas a mí,
a mí te restauraré. Lo primero, cuando alguien regresa al Señor, Dios lo restaura. Y puede continuar, dice, sirviéndome. Entonces, eso significa que cuando una persona se aleja del servicio, es porque se ha alejado del Señor. Me refiero a alguien que ha estado sirviendo por tiempo en una iglesia. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios se ha rota. Y Dios desea que las personas sigan. Ahora, pero terminemos el texto. Luego dice, si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Óigame, ¿qué somos llamados a hablar? Palabras beneficiosas. Lo contrario es palabras despreciables. Pregúntense, ¿qué palabras habla usted? ¿Qué palabras habla de su iglesia? ¿De los demás? ¿De los pastores? ¿De los líderes? ¿De los vecinos? ¿Qué palabras hablamos? Oiga, palabras beneficiosas. Oiga, Jesucristo, amado, dijo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Una palabra ociosa es una que no construye. Y el apóstol Pablo dijo que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, a fin de hallar gracia a los oyentes. Entonces, quiere decir que el creyente debe tener cuidado lo que habla. ¿Por qué? Porque lo que decimos puede ser medicina para alguien o puede ser como espada, como machetazos. Porque así dice Salomón, que hay personas, hay hombres que sus palabras son como golpes de espada. Es decir, cuando dañan, cuando hieren. Entonces, uno debe de cuidarse qué es lo que habla. Así que termina diciendo, será mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Así que, amados, termino. El sermón o la serie se llama Restaurados para Restaurar. Entonces, ¿usted ha sido restaurado? Número uno. Número dos, ¿usted está ayudando a restaurar a otros? Porque si tabernáculo de restauración, así se llama, tiene que saber cuál es el papel nuestro, de todos, no de uno, no solo del pastor, no solo de los líderes, no solo de los servidores, de todos. Así que, en vez de que usted vea que diga tabernáculo, diga casa de restauración. El primero que tiene que ser restaurado es cada uno de nosotros. Y segundo, que Dios pueda usarnos para restaurar a otros. Ayudarles. La obra, por supuesto, la hace el Señor a través de su Santo Espíritu, pero nosotros le ayudamos. Ya vimos, como dijo el hermano Plinio, que a una persona que comienza a llegar a los alcohólicos anónimos, necesita que alguien esté siempre guiándolo, animándolo, pendiente de esa persona. Aquí se le conoce como, aparte de lo que es discipulado, habla uno, amado, de poder estar pendiente de esa persona hasta que ya pueda caminar por sí mismo. Ve, hasta que esta persona comience un proceso discipulado y luego vaya avanzando, y ahí terminó la labor. Y sabe que, pero hay incluso creyentes que con el tiempo pueden tener años y desanimarse. Pero ¿cuál debe de ser entonces el papel? Bueno, el hermano tal o la hermana tal ya no ha venido. Le voy a escribir a ver por qué no ha venido, por qué no lo vi. Hacemos eso. Tal vez lo podemos hacer con alguna persona que es muy amigo, muy amiga, pero de lo contrario. Entonces es una labor que todo creyente debe comenzar a hacer. Así que hoy ya sabe por qué se llama tabernáculo de restauración. Y aquí todos debemos ser restauradores. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse,
yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.